Bien, buenos días. El día de hoy nos toca tipos, ¿ya? Vamos a hablar en qué consisten, clasificaciones, vamos a hablar de los sentimientos, las emociones, ¿no? Pasiones, motivación, toma de decisiones, autoestima. Todo esto vamos a conversar el día de hoy. Bien, ¿qué son los procesos afectivos, no? Por ejemplo, vemos que eh, estos procesos afectivos se generan a partir de la interacción de procesos biológicos, de aprendizaje, motivaciones y emociones. En la medida en que se activen procesos de inhibición o activación conductual, se presentan, por ejemplo, conductas de aproximación o evitación, ¿no? Ahí está. Estos afectos se constituyen en interacción en función de las necesidades del individuo y los recursos que ponga en marcha para llenarlas. Las oportunidades que el contexto provea para ello. Entonces, nosotros sabemos que el niño nace, se inicia el proceso de construcción, ¿no? El apego es un componente eh, que posee la función biológica de generación de lazos afectivos entre los individuos, ¿no? Por ejemplo, el niño desde que está en el vientre materno escucha la voz de su madre, la voz de su padre, el amor, el cariño con que lo están esperando, ¿no? Entonces, cuando él nace, definitivamente va a sentir el calor, el olor, el afecto, la voz de su madre va a sentir. Entonces, ese apego posee una función biológica de generación de lazos afectivos entre los individuos, ¿no? En este caso, la relación madre-hijo, ¿no? Bien, también podemos visualizar que también a través de estos estudios también se hace evidente el efecto del aislamiento social, ¿no? Incluso para especies inferiores en un normal desarrollo afectivo. Son estudios que se han hecho, ¿no? También sabemos nosotros que el contacto físico es imprescindible, ¿no? Para mantener una muy buena interacción con los miembros de la misma especie, ¿no? El amor, el cariño, el afecto, el abrazo, el beso, ¿no? Afecto y cognición, por ejemplo, son variables usualmente relacionadas entre sí y es indiscutible su rol sobre la conducta en las personas, ¿no? Vemos también que también se encontró que la falta de oportunidades, ¿m? Para relacionarse, por ejemplo, con otros puede generar retardo en el desarrollo intelectual y social. Afecto y cognición son variables usualmente relacionadas entre sí, ¿no? Entonces, se ve muchas veces cuando al niño una madre que no le demuestra su amor, su cariño, su protección, ese niño va creciendo con un vacío y no solamente eso, que siente que algo le falta y es un niño que no está recibiendo amor y afecto. Entonces, cuando él sea grande, definitivamente nunca recibió amor, tampoco va a saber dar amor. Entonces, esto es muy importante en las interrelaciones, tanto sentimientos y pensamientos, ambos involucran energía e información, ¿no? Aquí vemos que, por ejemplo, la afectividad, aquí viene que hacer un aspecto de la adaptación del individuo con funciones propias, y esta afectividad orienta y matiza las acciones de la persona, del sujeto, ¿no? Abarca todos los estados anímicos y todas las reacciones que se enraizan en el instinto y el inconsciente, ¿ok? Entonces vamos a ver que las características de esta, por ejemplo, actualidad, ¿ya? Experiencia igual de experiencia, se refiere, pero que es posible que se dé distinta cantidad, ¿ya? Ahora, habiendo ocasiones en que la alteración de la intensidad produce cambios en el tipo, ¿no? Bien, ahí por ejemplo, la irradiación también. Aquí los estados afectivos, que es otra característica más, se ligan a los objetos y acontecimientos que lo originan, pero algunas veces se desplaza su significado a los hechos y circunstancias que lo rodean, a lo que originalmente despierta la afectividad o tal vez la representa. Entonces vemos que también la afectividad es considerada como el conjunto de fenómenos afectivos, ¿no? Inclinación hacia una persona, cosa, unión o vínculo, es decir, es la susceptibilidad a estímulos afectivos, ¿no? Entonces vemos aquí que esa susceptibilidad a estímulos afectivos o disposición para recibir experiencias o reacciones afectivas, ¿no? Esta reacción emotiva generalizada que produce efectos indefinidos en el cuerpo
y la psique de la persona, ¿no? Vemos también que la afectividad juega un rol fundamental en el desarrollo de la vida humana. Mediante ella nos unimos a otros, al mundo y a nosotros mismos. En el ser humano sufre un proceso de maduración y desarrollo desde la infancia. Por ejemplo, ahí vemos que desde esta etapa, donde parece como difusa y egocéntrica, ¿no? Es decir, que en la infancia el niño es como el centro del mundo, ¿no? Se siente así, pero hasta que en la vida adulta se diversifica como tonalidad que tiene todo nuestro acontecer. Bien, aquí, por ejemplo, en la vida cotidiana observamos que la conducta de las personas tiene un objetivo o finalidad, y hay una razón o motivo que incita, mantiene y dirige su acción, o fuerza de voluntad. Entonces vemos también que esa afectividad definitivamente se aborda a través de la motivación, de la emoción, los sentimientos, para comprender su funcionamiento, ¿no? Aquí también tenemos los procesos afectivos cognitivos. Esto reflejan las características y las propiedades de los objetos, fenómenos tanto como en su apariencia como en su esencia. Los afectivos reflejan la relación del sujeto con dichos objetos y fenómenos en el plano vivencial, ¿ya? Esta característica de las propiedades de los objetos y fenómenos en el plano vivencial reflejan lo que el sujeto siente o experimenta, ¿no? Es decir, en su apariencia, ¿no? ¿Ya? Y los procesos afectivos, por ejemplo, y emocionales comparten elementos, ¿ya? Comparten elementos, ahí está, ¿ya? Comparten elementos, comparten elementos significativos dadas sus características como procesos resultantes de la interacción de aquellos considerados básicos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista del aprendizaje y de la motivación, al punto de encontrar comúnmente en las bibliografías la utilización indistinta de ambos términos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que los procesos afectivos se generan a partir de la interacción de procesos biológicos, ¿no? Entonces, en la medida que se activen estos procesos de inhibición o activación conductual, se presentan conductas de aproximación o de evitación. La relación, por ejemplo, del sujeto con dichos objetos y fenómenos en el plano vivencial es lo que el sujeto siente o experimenta, ¿no? O sea, lo que él vive, su experiencia, ¿no? Que va adquiriendo. Bien. Entonces ahí podemos ver el sentido que esto tiene para cada uno de nosotros, para las personas, ¿no? Los procesos afectivos y emocionales comparten elementos muy significativos en nuestra vivencia. Aquí vemos, por ejemplo, la medida en que se activan los procesos de inhibición o activación. También vemos que se presentan conductas de aproximación, por ejemplo, de aproximación. Tenemos que ver también de evitación también, ¿no? O sea, de aquellos procesos en los cuales las personas evitan hacer, realizar o demostrar algo, ¿no? Entonces vemos que estas están dadas en función a la interacción de los procesos de satisfacción en las necesidades con experiencias previas de aprendizaje y cognición, ¿no? O conocimiento. Aquí vemos, por ejemplo, algunas diferencias de procesos afectivos y emocionales. Por ejemplo, en procesos emocionales tenemos elementos filogenéticos que juegan un papel fundamental en los procesos emocionales. El afecto es constituido por la interacción según los procesos afectivos, ¿no? Destacando la función básica primaria de la supervivencia, entonces vemos también que determinando la importancia de los procesos biológicos conjugados con el aprendizaje. Entonces, por ende, el proceso de socialización juega un papel muy fundamental en nuestras vidas, ¿no? En donde se conjugan variables motivacionales y de aprendizaje. Entonces, en general, vemos que las respuestas emocionales tienden a ser de manifestación episódica, ¿no? De acuerdo a nuestras vivencias. Las respuestas afectivas se muestran más estables en el tiempo. Están madurando, vamos conociéndolas, ¿no? Entonces vemos que la clasificación de estas emociones, estas vivencias, puede ser a través de los sentimientos, que estos son estados afectivos de carácter duradero y de moderada intensidad. Están más ligados a procesos intelectuales
razón por la cual son más lentos en su desencadenamiento, ¿ya? Vemos también la emoción que nosotros sentimos, por ejemplo, cuando hemos logrado un objetivo en la vida, o de repente la emoción de obtener algo, ¿no? Que nos costó tanto sacrificio, tanto esfuerzo, ¿no? Unos ríen, otros lloran de emoción, son diferentes las manifestaciones que nosotros podemos presentar al vivir una emoción. Esta es una forma, por ejemplo, la emoción de comportamiento que puede desencadenarse tanto por causas externas como por causas internas y que persiste aún después de haber desaparecido el estímulo, constituyendo una forma moderadora del sujeto, ¿no? Esto es de cada uno de nosotros, es nuestras vivencias propias. Pasión, por ejemplo, la pasión viene a ser un estado afectivo muy intenso que absorben o colorean algunas actividades psíquicas y perdura en el sujeto durante un periodo largo de tiempo, ¿ya? Entonces vemos aquí que ahí está, mira, más o menos una manifestación de alegría, tristeza, ¿no? Vamos a hablar de las emociones. Sí, las emociones constantemente las estamos viviendo en todo momento de nuestras vidas diarias, ¿no? Estas emociones son respuestas fisiológicas que se ponen en marcha ante determinados estímulos externos. ¿Mm? Y surgen también como respuesta al significado que otorgamos a determinadas situaciones, ¿no? Aquí vemos que existen sucesos que satisfacen, por ejemplo, las metas, ¿no? De una persona, originando emociones positivas. Otra vez, los que dañan también o amenazan los intereses producen emociones negativas, ¿ok? Son diferentes, ¿eh? Entonces, también estos, vamos a ver, ¿no? Que nuevos e inesperadas vivencias también suscitan emociones de estos sucesos, ¿no? Nuevos e inesperados. Entonces, aquí también suscitan emociones, ¿ya? Aquellos que se presentan de un momento a otro también suscitan emociones, ¿ya? En efecto, ha sido muchas veces resultado difícil definir cuáles de ellas podrían considerarse primarias, cobijando a otras. Según Coleman, ¿no? En el año 1996, él dice que presenta un listado de categorías y su matices, ¿no? De acuerdo a combinaciones que ellos ven, que ellos perciben, ¿no? Él dice, por ejemplo, un listado de categorías y matices. Él, por ejemplo, explica lo que es la ira, del fastidio hasta la violencia y el odio patológico, ¿no? Eso lo define Goleman. La tristeza, de congoja a depresión grave, de temor, por ejemplo, de aprehensión, fobia y pánico. De placer, por ejemplo, de alegría, de éxtasis y en extremo manía. Amor, de aceptación, adoración y ágape, de amor espiritual. De disgustos también, ¿no? De desdén o repulsión. Vergüenza, culpabilidad, remordimiento, mortificación, algo que fastidia, ¿no? Entonces vemos también que otros autores consideran 8 emociones primarias. ¿No? Ellos también, por ejemplo, nos manifiestan que la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, anticipación, sorpresa, rechazo o aceptación, ¿no? Ellos manifiestan estas. Entonces, las emociones complejas surgen a partir de la combinación entre sí de las 8 emociones primarias, ¿ya? Sin duda, son potentes, motivadores de comportamiento y pueden conducir a alcanzar metas a largo plazo, ¿ya? Entonces, aún así, también puede ser la fuente de grandes dificultades, lógico, ¿no? Entonces, vamos a ver que cuando el miedo se convierte en ansiedad, la tristeza pasa a depresión, el amor a la envidia o placer a la adicción, las consecuencias serían patológicas, ¿no? Las emociones humanas, por ejemplo, tenemos que estas emociones, esas vivencias, son respuestas fisiológicas que preparan al organismo para adaptarse al ambiente donde estamos. Bueno, también vamos a visualizar aspectos afectivos y subjetivos, ¿no? Por lo que nos sentimos de un modo determinado, tristes o alegres. Las emociones varían cuando cambian los significados y pueden perturbar el pensamiento mental. Por ejemplo, un estudiante baja su rendimiento cuando tienen problemas afectivos. Vemos también expresivas señales externas de lo que está sintiendo una persona, porque con los gestos faciales y corporales comunicamos nuestros sentimientos a los demás. Ese es el lenguaje corporal. ¿Sí? Entonces también vemos las emociones funcionales, puesto que surgen como respuesta a sucesos importantes para los motivos o intereses del individuo.
La alegría sirve para acercarnos a los demás y el miedo para huir de algún peligro. Entonces, todo esto desempeñan funciones básicas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí vemos que las emociones también desempeñan dos funciones básicas, como son la función adaptativa, que a través de esas funciones, las emociones consisten en una reacción específica ante una situación, ¿ya? Y regulan el estado interno del organismo para estar preparado para esa reacción. Por ejemplo, atacar, huir, buscar consuelo, ayudar a otros, ¿no? Entonces, entre las funciones sociales, para adaptarnos también al ambiente social, tenemos que las emociones sirven para adaptarnos al ambiente social y a través de ellas podemos, por un lado, comunicar nuestros sentimientos a los demás mediante un lenguaje no verbal apreciable. ¿Ve? Por otro, también influir, ¿no? En la forma como los demás reaccionan, cómo los demás reaccionan ante nosotros. Y si estamos frecuentemente tristes, los otros nos evitarán o rechazarán, porque en realidad, pues cuando nos sentimos muy deprimidos, no tenemos ni deseo de salir del lugar donde nos encontramos. Entonces vamos a ver cómo funciona el cerebro y las emociones. Bien, esta parte, al parecer, las bases de la respuesta emocional aparentemente hace que el armamento, ¿no? Como parte del proceso evolutivo del individuo, ¿ya? Con el cual el sujeto inicia su existencia, ¿no? Bien, por ejemplo, vamos a ver aquí también que se considera un elemento base de supervivencia en la medida en que determina la acción precisa a tomar, ¿ya? Aproximación, por ejemplo, lucha, escape, inmovilización, sin necesaria anticipación del conocimiento previo ni aprendizaje aceptado. También vemos que los grupos de respuestas emocionales, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí las automáticas y rápidas, ¿no? Estos estados emocionales, ¿ya? Vemos que son rápidas, precisas, ¿no? Prácticamente son automáticas, ¿no? Que se presentan así, automáticamente, ¿no? ¿Ya? Aquí vemos también aquellas reacciones mediadas por la razón, o sea, cuando tú piensas, ¿no? ¿Qué puede suceder si yo hago tal acción? ¿Qué reacción puede ocurrir o presentarse? ¿Ven? Entonces, es cuando tu cerebro está trabajando a través de la razón. ¿Mm? Implican también acciones meditadas, implican reacciones meditadas, ¿ya? Y, por ejemplo, también permite la mediación de procesos cognitivos superiores, ¿ya? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en estos casos, atender el estímulo puede ser un acto automático y no necesariamente consciente, de modo que la experiencia emocional puede llegar a darse incluso después, sino para aliviar el estado emocional general en función a un evento. Situación, por ejemplo, de peligro mientras se conduce un automóvil en una carrera, ¿no? Más o menos en una carretera, ¿no? Es que porque uno tiene, cuando va manejando tiene que ir pensando, viendo el camino, ser muy prudente, ¿no? Entonces eso hace con la razón, con el cerebro. Las emociones están involucradas en función también de la supervivencia, ¿no? Posibilidades en la base de problemáticas emocionales, ¿no? Tenemos también ahí, tenemos que no se presenta una falla en el sistema de respuesta, ¿ya? Entonces ahí también podemos visualizar que se presenta una falla en la evaluación del estímulo desencadenante, ¿no? En ciertos casos. Bien, entonces esta estímulo desencadenante es sustentado en aprendizaje previo que incluye a su vez fallas en la generalización o discriminación. Bien, entonces hay que recordar la naturaleza inconsciente de las emociones. Estados emocionales. En esto de los estados emocionales vienen a ser constructos, ¿no? Constructos, o sea, vivencia de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo lo enfrentas, cómo lo manifiestas, ¿no? Es igual la personalidad es un constructo de ti. Tú tienes una personalidad que te define a ti y es muy distinto de otras personas.
Bien, vemos aquí, por ejemplo, los estados emocionales, ¿no? Que, por ejemplo, cambios en la actividad somática o neurofisiológica, ¿ya? Y también tenemos que pueden darse con o sin la percepción por parte del sujeto. Bien. Otro punto es que también se vinculan con cambios de comportamientos de cada uno de nosotros. Ya, por ejemplo, ahí tú puedes ver los estados emocionales eh, externos, ¿no? O sea, el individuo, por ejemplo, fuera de nosotros, ¿no? Los ruidos del medio ambiente, o sea, ruidos muy fuertes que molestan, ¿no? O te intranquilizan, te ponen ansioso, o otros que te producen también temores, miedos, ¿no? En este caso son propias de aquellos suscitados por el pensamiento cognitivo, ¿no? Que nosotros ya conocemos. En efecto, existen ciertas emociones como la culpa, el orgullo, la vergüenza, que solo tienen lugar a partir de la evaluación de sí mismo en función a las condiciones, ¿no? Que se estén presentando en el medio ambiente o en el medio que te rodea. ¿Bien? Vemos también las expresiones emocionales. Ahí está. Vemos, por ejemplo, que estas expresiones emocionales son aquellos cambios potencialmente observables a nivel de la expresión facial, como gestos, posturas, elementos paraverbales y comportamiento. Esto es lo que llamamos nosotros el lenguaje corporal. Es decir, el humano se comunica mucho más. El 75% de nuestra comunicación está hecha en base al lenguaje corporal, es decir, sin decir ni una palabra, gestos, ¿no? Señales, esto. Entonces, comúnmente se asocia con la manifestación de estados emocionales. Y bueno, muchas veces también no siempre son coherentes con esto, puesto que son fácilmente enmascarables y controlables por el individuo. Y están sujetos a variables, por ejemplo, socioculturales, ¿no? ¿no? Esas pueden ser enmascarables, controlables y están sujetos a variables socioculturales. ¿Mm? Bien. Sentimientos. Es otro también de los procesos afectivos. Sentimiento, la palabra sentimiento deriva de la palabra latina sentire, sentire, que significa percibir por los sentidos, ¿no? El sentido viene a ser una disposición emocional hacia una cosa, persona o situación generada por una impresión afectiva que le genera dicho objeto. Aquí viene a ser una respuesta cerebral no solo de los humanos, sino también de los animales. Esta actividad neurotransmisora es una necesidad biológica que le lleva a reaccionar a los acontecimientos de la vida. Los diversos tipos de sentimientos que resulten a partir de este funcionamiento cerebral permiten entender las eventualidades como positivas o negativas. ¿Bien? Como presentimiento es una respuesta neurológica frente a estímulos emotivos, emocionales, y se asocia a esos eventos y se aprende a clasificarlos. Cuando los estímulos emotivos se sostienen en el tiempo y surgen los sentimientos también, ¿no? Entonces, como por ejemplo el amor, el cual tiene una base biológica asociada al sistema límbico, ¿no? A nivel cerebral. Esta, por ejemplo, retroalimentación entre las descargas neurotransmisoras y el objeto desencadenante hace que se mantenga un poco más el flujo de la carga emocional, ¿ya? Entonces aquí los diferentes estímulos pueden potenciar el sentimiento y contrarrestarlo. Vemos aquí también otro de los aspectos, ¿no? Entonces vemos que de los procesos afectivos tenemos las pasiones, ¿ya? Las pasiones, eh, por ejemplo, estas también vienen a ser procesos afectivos poderosos y absorbentes, que llegan, por ejemplo, a canalizar toda la vida psíquica en una dirección principal, ¿ya? Y en algunos casos a producir la ruptura del equilibrio psíquico del individuo, o sea, lo domina. Las características de las pasiones muchas veces eh, son exageradas, ¿no? Absorbentes, obsesivas y con gran fuerza de atracción, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, son positivas cuando, por ejemplo, orientan al sujeto hacia valores culturales positivos o sublimes. Vemos allí que un científico se concentra toda su atención en atender la naturaleza de un fenómeno natural, tratando de producir un conocimiento útil a la humanidad.
Un deportista es el que concentra toda su atención en practicar 8 horas diarias con la finalidad de salir vencedor en la competencia. Esa es su pasión, el deporte, ¿no? En ese aspecto se ve la parte positiva, digamos, de esto, ¿no? Y entre las características de las pasiones son absorbentes, obsesivas, con gran fuerza de atracción. Vamos a ver también que anulan muchas veces en la mayoría de las personas, la mayoría de las personas son exageradas, ¿no? En la mayoría anulan la voluntad, ¿ya? Entonces también vemos aquí que pueden atentar contra la integridad física, moral o psicológica, ¿ok? Tipos de pasiones. Positivas, basadas en valores éticos, y negativas, basadas en el fanatismo y en todas sus variantes. Ahí, por ejemplo, vemos la motivación, ¿no? La motivación tiene un componente biológico, cognitivo y de aprendizaje. Definiciones de motivación, ¿no? Estas definiciones, por ejemplo, vamos a ver que son 3 definiciones de motivación según los autores. Por ejemplo, en el diccionario nos dice que en el diccionario Ralph se puede encontrar la siguiente definición del término motivación. Vienen a ser un conjunto de factores que determinan el comportamiento. Si tú te sientes motivado a estudiar, a trabajar, entonces, lógicamente vas a hacer bien todo lo que te has propuesto, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, motivación intrínseca, la recompensa por el logro, pero por el logro, y muchas veces está ausente, ¿no? Entonces, aquí vemos la motivación extrínseca, viene del exterior y al final habrá una recompensa. Bien, aquí en esta motivación extrínseca, por ejemplo, es más fácil de crear que la motivación intrínseca, ¿ya? Bien, vemos esto. Algunas características de la motivación, por ejemplo, vamos a ver la motivación intrínseca, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, y organizaciones, los individuos que integran citan a menudo razones altruistas en su participación, incluyendo entre ellas el contribuir para un bien común, una obligación moral para el grupo, una labor educativa o devolver a la sociedad, ¿no? La motivación extrínseca es más fácil de crear que la motivación intrínseca, ¿ya? Entonces vamos a ver que esta motivación extrínseca proviene del exterior, es del tipo de motivación que nos lleva a hacer algo que no queremos mucho porque sabemos que al final habrá una recompensa. Piensen en las cosas de su vida que hacen para lograr una meta en particular. Quizás estudian mucho en la universidad, no porque les guste estudiar, sino porque quieren obtener un título. O quizás trabajan en algún lugar aburrido porque quieren la paga solamente. Es probable que limpien tu casa a diario porque probablemente quieran vivir en un lugar placentero y no porque les guste limpiar en sí mismos. ¿Se dan cuenta? A veces las personas piensan que la motivación extrínseca es superficial o vacía, pero puede ser una fuerza muy poderosa. La mayoría de las cosas difíciles se vuelven más tolerables cuando tenemos algo que obtener al final. Entonces la motivación, ¿no? Ahí está, la motivación, por ejemplo, estos motivos están organizados jerárquicamente, ¿no? Según sus características. Por ejemplo, vemos también que pueden ser comprensibles o inexplicables, conscientes o inconscientes. Motivación refleja el deseo de una persona de llenar ciertas necesidades. El ser humano nunca está satisfecho, siempre está deseando cosas nuevas. Cuando más fuerte sea el deseo o la necesidad mayor, será la motivación que se produce en nosotros. ¿Sí? Bien, ahí vemos también que el carácter, ¿no? El carácter de la persona aumenta o disminuye la fuerza de cualquier motivación. Por ejemplo, puede ser una fuerza o conducta violenta o una conducta tímida también. ¿No? Entonces ahí estamos viendo muchas formas. Este punto es bien interesante en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Aplicar una decisión, elegir alternativas para tomar una buena decisión, definir el problema, analizarlo, evaluar alternativas. Entonces tú decides la que más te conviene, ¿no? Aquí vemos que la toma de decisiones es uno de los procesos más difíciles a los que se enfrenta el ser humano. Cada persona afronta la resolución de problemas de forma diferente, basada en su experiencia y su historia de reforzamiento. Bien.
Aquí vemos también que cada persona afronta la resolución de su problema de forma diferente, por ejemplo, basada en su experiencia, su historia de reforzamiento. Y vamos a ver ciertas definiciones clásicas de los procesos de toma de decisiones. Aquí vemos, por ejemplo, decisiones son combinaciones de situaciones y conductas que pueden ser descritas en términos de 3 componentes esenciales. Estas decisiones pueden ser alternativas, consecuencias y sucesos inciertos. El resultado son situaciones descriptibles públicamente que ocurrirían si se llevasen a cabo las conductas alternativas que se han generado en el proceso de toma de decisiones. Como todas las situaciones son dinámicas, según avance y continúa la acción, el resultado puede variar. Consecuencias. Son las reacciones evaluativas subjetivas medidas en términos de bueno o malo, ganancias o pérdidas asociadas en cada resultado. La incertidumbre se refiere al juicio de quien toma la decisión de la propensión, ¿no? De cada suceso a ocurrir. Bien, también se describe como medida de incluyen probabilidades, confianza y posibilidad, ¿no? Tenemos las preferencias, son conductas expresivas de elegir, ¿sí? De elegir o intenciones de elegir un curso de acción sobre otros, ¿ya? El tomar una decisión se refiere al proceso entero de elegir un curso de acción, ¿ok? Y el juicio, que son los componentes del proceso de decisiones, que se refieren a valorar, estimar, inferir sucesos que ocurrirían y cuáles serían las reacciones evaluativas del que toma la decisión en los resultados que obtenga, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que la elección de la situación ya es un elemento que puede entrar en proceso, ¿no? El proceso de toma de decisiones es encontrar una conducta adecuada para una situación en la que hay una serie de sucesos inciertos, ¿ya? Aquí tenemos, hay que ser relevantes, obviar los que no lo son, analizar las relaciones entre ellos, ¿bien? Y que una vez determinada, ¿no? ¿Cuál es la situación? Para tomar la mejor decisión es necesario elaborar acciones alternativas. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un modelo de toma de decisiones. Vemos aquí una orientación al problema que se está presentando, que configuran un proceso ideal de resolución de problemas y la toma de decisiones. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, tenemos que esto es en base al problema que se esté presentando en ese momento y qué decisión vas a tomar. La autoestima, miren, esa imagen lo refleja, ¿no? Un gato que se cree un león. Tiene su estima muy buena. Aquí dice, no lo haré. ¿Ve? No puedo hacerlo, quiero hacerlo, ¿cómo hacerlo? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, lo voy a conseguir. ¿Okay? La autoestima es el concepto que tenemos de nuestras capacidades y nuestro potencial. No se basa solo en nuestra forma de ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de nuestra vida. El autoconcepto, por ejemplo, deriva, ¿no? De la comparación subjetiva, ¿ya? El autoconcepto nuestra comparación subjetiva que hacemos de nuestra persona frente a los demás. Entonces aquí, así como de lo que estos nos dicen y de las conductas que se dirigen hacia nosotros, ¿ya? Los éxitos y los fracasos personales influyen en nuestra forma de valorarnos. Una persona, por ejemplo, con baja autoestima, suele ser alguien insegura, que desconfía de las propias facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Además, también necesita la aprobación de los demás, pues tiene muchos complejos. Suele tener una imagen distorsionada de sí mismo, tanto a lo que se refiere a rasgos físicos como de su valía personal o carácter. Todo esto le produce un sentimiento de inferioridad y timidez a la hora de relacionarse con otras personas. También le cuesta hacer amigos nuevos y muchas veces está pendiente del qué dirán o qué pensarán de él o ella. Tiene un miedo excesivo al rechazo y a ser juzgados mal y a ser abandonados, ¿ya? Entonces, ese autoconcepto se tiene muchas veces, ¿no? Bien, vamos a ver aquí este punto que sobre todo nos habla de las consecuencias, ¿no? De la baja autoestima, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vemos que ahí está. La dependencia afectiva, que posee resultado de necesidades de aprobación, ya que no se
quiere lo suficiente como para valorarse positivamente, ¿ya? Esa es la falta de autoestima, ¿no? Entonces vemos que otro problema que ocasiona el tenernos invalorados en la inhibición de la expresión de los sentimientos por miedo a no ser correspondido. Si algo funciona mal en una relación de pareja o de amistad, la persona con falta de autoestima creerá que la culpa de esto es suya, malinterpretando en muchas ocasiones los hechos y la comunicación entre ambos. Se siente deprimido ante cualquier frustración, se hunde cuando fracasa en sus empeños y por eso evita hacer proyectos o los abandona a la primera dificultad que se le pueda presentar, ¿no? Entonces vamos a ver que la cualidad de una persona con adecuada autoestima, esta persona posee una visión de sí misma y de sus capacidades realistas y positivas. No necesita de la aprobación de los demás. No cree ni mejor ni peor que nadie. No se cree ni mejor ni peor que nadie. Muestra sus sentimientos y emociones con libertad. Afronta los nuevos retos con optimismo, intentando superar el miedo y asumiendo responsabilidad. Se comunica con mucha facilidad, le satisfacen las relaciones sociales, valora la amistad y tiene iniciativa para dirigirse a la gente. Sabe aceptar las frustraciones, aprende de los fracasos, es creativo, innovador, le gusta desarrollar sus proyectos y persevera en sus metas. Entonces, para intentar aumentar nuestra autoestima, debemos ante todo empezar por ser nuestros mejores amigos, saber que no hay nada ni nadie en este mundo más importante que nosotros mismos, ¿ok? Por eso hemos de aceptarnos tal y como somos, con nuestros afectos y defectos, ¿no? Pensando que no existe nadie mejor ni peor, aunque todos seamos diferentes, pues en eso se basa la diversidad humana. Valorémonos primero nosotros mismos, ¿bien? Tenemos también unos consejitos prácticos para mejorar nuestra autoestima, ¿no? Por ejemplo, no te quejes, ¿ya? No te quejes, no te quejes, acéptalo. Ten más sentido de humor, préstate más atención, toma responsabilidades, no temas las responsabilidades a tomar decisiones, evita echarte siempre la culpa, felicítate cuando te lo mereces, simplifica, dirígete hacia objetivos realmente valiosos para ti. Una buena autoestima nos da mayor aceptación de nosotros mismos y de los demás, menos tensiones, mejor posición para dominar el estrés, una visión más positiva y optimista respecto a la vida, una buena aceptación de las responsabilidades personales y la sensación de poseer un mejor control de las cosas, más independencia, mejor capacidad de escuchar a los demás, un mejor equilibrio emocional, disfrutará de las situaciones sociales, pero también de la soledad. Una mayor confianza, más humor y creatividad. Menos temores ante los riesgos y fracasos que se convertirán en oportunidades, retos y experiencias. Esto es lo más interesante en la autoestima. Si me fue mal en una experiencia que tuve, en un experimento, en algo que un proyecto, entonces yo aprendo del error que cometí ahí. Entonces, ese error me deja una enseñanza y de ese error, que es lo negativo, tengo que sacarle lo positivo para verlo de otro punto de vista y aprender. Un aumento de la capacidad de expresar tus sentimientos, menos temores ante los riesgos y fracasos que se convertirán en oportunidades, retos y experiencias. Desaparecerán los sentimientos negativos como la envidia o el rencor. Tendrás una mayor ilusión, motivación, entusiasmo y capacidad para disfrutar de los grandes y pequeños placeres de la vida. Entonces, desarrollemos nuestra autoestima, mejoremos nuestra autoestima para ver la vida de un punto de vista más optimista, más positivo y irradiemos esa positividad. Muy bien, muchas gracias por su atención. Queda ahí una tarea en la plataforma y el día de mañana desarrollará un examen de 8 a 12 del día. Ok, muy bien, muchas gracias. Así es. Si tienen alguna preguntita, algo me la hacen llegar. Muy amables, gracias. Hasta será la próxima.